chiquicultores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefaní y esto es Chiquicultura. El día de hoy nos encontramos con el escritor Elman Treviso. ¿Cómo estás, Elman? Y mucho gusto en conocerte. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Elman, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Sí, claro. Fíjense que bueno, yo soy Elman Treviso Higuera. Pocas veces digo mi segundo apellido porque la mayoría de las veces en mis libros aparece solamente mi primer apellido, Elman Treviso. Pues soy escritor de libros para niños, para jóvenes, algunos para adultos, pero la mayoría de mis libros son para niños y para jóvenes. Entonces me dedico a eso y pues estudié periodismo y he estudiado algunas otras cosas. Siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado muchísimo la escuela. Entonces sigo estudiando siempre muchas cosas relacionadas con lo que hago, escribir. Muy bien. Ok. Cuando eras niño, ¿te gustaba mucho leer y escribir? Sí, me encantaba. Fíjense que desde muy chico tuve la fortuna de encontrarme con una biblioteca muy, muy grande en donde había muchos libros. Yo viví en ese tiempo en un lugar que se llama Cuauhtémoc, Chihuahua. Ya ves que hace un momento me preguntaste que si dónde era y no te contesté. Se me olvidó contestarte. Pues resulta que yo soy de un lugar que se llama Los Mochis, Sinaloa, pero desde muy, muy chico mis papás me llevaron a Chihuahua, a un lugar que se llama Cuauhtémoc, un lugar muy, muy chiquito. En ese tiempo era un pueblito y solamente había una biblioteca. Pero afortunadamente la única biblioteca que había en el pueblo estaba como a 2 o 3 calles de mi casa. Entonces yo tuve la fortuna de encontrarme con esa biblioteca y ahí empecé a leer muchísimo porque en mi casa no había libros, mis papás no les gusta mucho leer, pero afortunadamente esa biblioteca me cambió la vida y gracias a esa biblioteca soy escritor. Entonces empecé leyendo todos los libros para niños de esa biblioteca y ya después me fui a leer otros libros y a partir de ahí me dieron ganas también de empezar a inventarme mis propias historias. Muy bien. De niño, ¿qué preferías más? ¿Un juguete o un libro? Pues fíjense, bueno, fíjate que las dos cosas, aunque yo era un niño muy solitario y era un niño muy tímido. Desde muy, muy chico fui muy tímido, ya no lo soy, ya pues, ando para todos lados y ya se me quitó la timidez, pero en ese tiempo me gustaba mucho estar en la soledad de mi casa, en el patio. En mi casa había un patio muy, muy grande y ahí me ponía a leer los libros que yo sacaba de esa biblioteca porque me los prestaban para llevármelos a mi casa. Y cuando ya se trataba de convivir con otros niños, pues por supuesto que me gustaban los juguetes. Era un niño, pues aunque era tímido, era travieso, como todos los niños, ¿no? Sí. Muy bien. ¿De pequeño realizabas alguna actividad cultural o deportiva? Sí, además de leer y todo esto, me gustaba mucho correr. De hecho, todavía corro. Bueno, ahora que pues, no podemos salir, pues no estoy corriendo, por supuesto, pero me gusta mucho, mucho, mucho correr. Es el deporte que más me gusta. Y aparte he estado siempre en clubes ecológicos y todo. Bueno, ya ahora de grande no, pero por ejemplo, desde la primaria estuve en clubes ecológicos. De hecho, yo soy de esos que tienen la idea de que siempre pues, se debe de cuidar el planeta y siempre estuve en ese tipo de clubes. Muy bien. Elman, ¿te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? El primer libro que leí, a ver, por acá tengo algunos de mis libros. Creo que por acá está uno de ellos. Ah, mire, sí lo encontré. Es este que se llama Los 100 cuentos de Matilda.
Es una ratita que cuenta cuentos. A lo mejor los ven al revés, no sé si lo vean al revés o al derecho, pero es una serie de libros. Miren, muy bien. de hecho son 1, 2, 3, 4, 5 libros que traen cuentos. Se publicó cuando yo tenía 1 año, imagínense, pero yo lo leí ya cuando tenía 6 o 7 años. O sea, yo nací en 1981, ya hace muchísimo tiempo, y el libro se publicó en 1982. Entonces, yo lo leí cuando tenía 5 o 6 años en esa biblioteca. Y muchos años después quise recuperar yo esos libros y los encontré. Ya ven que hay librerías de viejo, librerías de que ya, pues, libros que ya leyó alguien más y los lleva a vender ahí. Entonces, en la Ciudad de México, pues, los compré. Compré algunos de estos libros para recordar mi infancia, para recordar el primer libro que leí en esa biblioteca. Te lo recomiendo, por cierto, son historias muy, muy bonitas y además al final de cada historia trae una adivinanza o un refrán. Entonces, está muy padre las historias. Debe de estar bien padre. Sí. ¿Te acuerdas cuál fue el primer texto que escribiste? Que escribí. Bueno, fíjate que además de ser escritor, yo quería ser detective. Ya ves que te decía que yo era muy inquieto, muy travieso y así. Entonces yo siempre andaba investigando misterios ahí como en una lupa y todo. Le pedí a mis papás que me compraran una lupa de esas que se parecen a los que traen los detectives privados. Entonces, como yo quería ser detective, escribí unas historias en donde yo era detective, en donde yo me imaginaba siendo detective. Entonces empezaba a investigar misterios así relacionados con mi familia o con los vecinos y todo. Esos son los primeros cuentos que escribí sobre detectives. Eso suena muy interesante. Hermano, ¿qué te motivó a ser escritor para niños y niños? Bueno, pues lo que me motivó fue que, bueno, primero empecé a escribir para adultos, ya para personas grandes, y ya después yo empecé a darle clases a niños de cómo escribir historias. En la Ciudad de México había un programa que se llamaba Niños Talento, donde los niños iban y yo les enseñaba a escribir historias, a escribir leyendas. Todo. Ya ven que a muchos niños y adultos les gustan mucho las leyendas de terror, de suspenso y todo esto. Entonces yo les enseñaba a escribir eso y me dieron ganas también de ponerme a escribir para ellos. Entonces los puse mis cuentos, los ponía a prueba con ellos, se los llevaba a ellos, a mis alumnos, y les decía a ver qué les parece esta historia. No les decía que yo la había escrito para que me dijeran qué les había parecido ya sin que me tuvieran miedo, sin que dijeran, pues no podemos decirlo directamente, ¿no? Pero así fui sabiendo lo que les gusta a los niños y me gustó tanto que me quedé escribiendo para niños. Ahora escribo casi todos mis textos para niños. Muy bien. ¿Nos puedes explicar qué se necesita para poder escribir para niños? Para niños, bueno, para todos, no solamente para niños, para todos. Fíjate que se necesita primero leer mucho. Un escritor debe de leer muchísimo, debe de estar siempre leyendo, debe uno también de ser un poquito metiche. ¿Qué significa eso? Que debe uno de andar observando, viendo lo que hace la gente, viendo, imaginándose historias. Por ejemplo, si ves a dos personas saltar en un pie en la calle, o sea, las dos personas nomás en un pie y todo, tú imaginarte por qué esas personas están haciendo eso, ¿no? Entonces de ahí, cuando tú te quedas con la curiosidad, empiezas a crear historias. Entonces, lo mejor que le puede suceder a un escritor es quedarse con la curiosidad. Entonces, debes de tener mucha curiosidad y debes de disfrutar. Lo primero es disfrutar. Si yo no me estoy divirtiendo cuando estoy escribiendo algún libro, pues lo dejo, porque imagínense. Si yo no me estoy divirtiendo, imagínense mis lectores empiezan a bostezar, ¿no? Entonces, lo primero es divertirte, leer mucho y tener muchísima curiosidad. Muy bien. ¿Tienes algún libro que sea tu favorito?
¿De los que he escrito o de los que he leído? ¿O de los dos? Bueno, de los que he escrito, fíjense que yo tengo uno de mis libros favoritos. Aprovecho también para enseñarles un poquito de lo que escribo. Este historia que se llama Gallompiro, que es de un gallo que se empieza a convertir en vampiro. Entonces, no es una historia de terror, así terrorífica, así de horror, sino es una historia en donde todas las gallinas y todas los animales alrededor del gallo, pues le empiezan a ayudar, ¿no? Habla de cómo la familia te puede ayudar pues, a volver a ser una persona, bueno, en este caso, un gallo normal, ¿no? También tengo uno que se llama Las muchas muertes de Pancho Villa, que es uno de mis favoritos, que, pues, de los que escribí yo. Y tengo otros, tengo alrededor de 20 libros ya publicados, pero de los que a mí me gustan, de los que he leído, tengo un libro favorito que se llama Momo de Michael Ende, que también él escribió una historia que se llama La historia interminable. Esos dos libros son mis favoritos. Bueno, entre Michael Ende y Roald Dahl, el de Charlie la fábrica de chocolate, Super Zorro, Matilda, todos esos. Me encantan estos escritores y son de mis libros favoritos. Tengo muchísimos libros favoritos. Era imposible ahorita decirlos todos porque pues, me encanta leer, pero esos son los que me vienen ahorita a la mente. Muy bien. Hermano, ¿nos puedes decir cuál fue el primer libro que escribiste y cuál ha sido el último? El primer libro que escribí, ya ves que te decía esto de los detectives y todo, se llamaba Las aventuras de Wilson Cardine, que no sé ni por qué le puse así a mi personaje, Wilson Cardine, se escucha medio raro, pero era de un detective privado que andaba investigando misterios. Y el último que escribí es uno que se llama El Bulto, que se va a publicar en Ecuador este año. Bueno, esperemos que se publique porque todo esto cambió, pero por lo que me dicen allá en Ecuador, lo que me han dicho en los últimos días es que sí se va a poder publicar este año. Y es de unos niños que encuentran algo raro cerca de unas vías del tren y poco a poco van descubriendo qué es eso que encuentran. Por supuesto que no les voy a decir qué es lo que encuentran, pues para que me lean, ¿no? Pero ese es el último libro que escribí y pues ese va a salir publicado próximamente. Ahorita estoy pues escribiendo otras historias o imaginándome otras historias. Muy bien. Hermano, ¿en dónde podemos conseguir tus libros? Es que me encantaría leerlos. Bueno, mis libros regularmente están en las librerías, en las principales librerías. Pues de eso se encargan las personas con las que yo publico. A veces pues se encuentran en librerías Porrúa, en Gandhi, Sótano, las principales. A veces en Sanborns, otras veces las pueden encontrar en el supermercado. Cuando recién salen, cuando están así recién salidos del horno casi mis libros, se pueden encontrar en todas pues en Soriana, en todos lados. Ya después se pueden encontrar en las principales librerías. Ahí pueden encontrarme y pues sí. Muy bien. Hermano, desde tu punto de vista, ¿la forma en que se fomenta la lectura en las escuelas es la correcta? Ay, está difícil de contestar esa pregunta. Pues creo que, ¿qué podría decir? Es que yo tengo mucho contacto con los maestros. Por ejemplo, yo visito muchas escuelas de todo el país. De hecho, gracias a eso, pues conozco casi todo el país. Y porque visito las escuelas para hablarles a los niños, no solamente de mis libros, sino de otros libros, de otros autores, ¿no? Que a mí me gustan. Pero creo que lo principal es fomentar la lectura por el placer, por el gusto. Yo siempre digo que los libros son como los postres. No todos los postres nos gustan a todos. Por ejemplo, a mí no me gusta tanto el pastel de chocolate, pero me encanta el arroz con leche, ¿no? Pero así debe de fomentarse la lectura. Debe de fomentarse dando opciones, diciendo, a ver, ¿qué libro te gusta?
No necesariamente pues, todos van a agarrar el mismo libro, sino que pues, cada quien tiene un libro. Entonces creo que es la mejor forma de fomentar la lectura en las escuelas, por el placer, no tanto por obligación. Por supuesto que hay cosas que tenemos que hacer por obligación en la escuela, ¿no? Y a veces hay cosas que no disfrutamos tanto y hay cosas que disfrutamos muchísimo aunque sean una obligación. Pero los libros sí debemos de disfrutarlos por placer, solamente por placer, o sea, llegar a nuestra casa y echarnos en el sillón y leer, o en la hamaca, o en el patio, donde sea, y empezar a leer el libro que a nosotros nos guste. Entonces creo que es la mejor forma. Y algunas escuelas lo hacen, otras no, otras nomás lo hacen por obligación, y los niños pues se van, o sea, dicen, no, pues yo por qué voy a leer eso, ¿no? Muy bien. Elman, si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Un superpoder. Y sí me dijiste superpoder, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Creo que me gustaría tener el superpoder de que todo lo que yo imagine se haga realidad. Eso sería un O buen sea, que, por ejemplo, que todos mis personajes sean parte de esta realidad. Que Gallompiro ande por las calles ahí paseándose, que Camilo, por acá tengo otro libro mío donde sale un niño que inventa un instrumento musical. Camilo ande también ahí inventando instrumentos musicales, la niña dinosauria también, acá tengo otro libro, también ande ahí vestida de niña dinosauria. Todos mis personajes anden en las calles conviviendo con nosotros. Creo que sería un muy buen superpoder, ¿no? Sí, sería muy padre. ¿Cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Mis planes y proyectos a futuro son muy, muy simples. Seguir escribiendo y seguir leyendo. Por ejemplo, ahorita, hace unos días me acaban de enviar una ilustración para mi próximo libro. Aquí está, miren, aquí está una garza. Y lleva libros ahí colgados, la garza. Es un libro que hasta ahorita tiene el título de A la garza le gusta leer, pero a veces me lo cambian, a veces los títulos cuando llegan al editorial donde me van a publicar, me dicen ellos, oye, ¿sabes qué? Busca otro título más, pues que les guste más a los niños, ¿no? No sé si me van a cambiar el título, pero hasta ahorita estoy recibiendo pues ya las ilustraciones de la persona que está haciendo ahorita los dibujos. Entonces sigo escribiendo, sigo leyendo, pues esos son mis planes. Muy bien. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que más niñas y niños conozcan tus libros? Claro, mis redes sociales es escritor Elman Treviso, esa es mi página, y el otro es Elman Treviso, o sea, con V y Z, Elman Treviso. Es muy fácil encontrarme porque soy el único Elman Treviso del mundo, es la ventaja de llamarse de forma tan rara, entonces me encuentran muy, muy fácil. Entonces ahí estoy siempre en comunicación con mis lectores, siempre estoy comunicándome con mis lectores o con las personas que quieren conocer mis libros, pues también ahí platico con ellos, entonces ahí me pueden encontrar con gusto. Muy bien. Elman, ¿qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la lectura? Pues que visiten librerías, que visiten bibliotecas, que busquen un libro y un tema que les encante. Siempre hay un libro que nos espera, o sea, un libro que siempre nos va a enganchar. Yo siempre he dicho que soy lector gracias a que yo encontré estos libros que me gustaron. A lo mejor, si no hubiera encontrado esos libros, si el primer libro que agarré de esa biblioteca hubiera sido un libro que no me hubiera gustado, entonces no me hubiera convertido en lector. Entonces, creo que uno siempre debe buscar un libro que le encante. No hay ningún pretexto. Algunos dicen, es que los libros están muy caros. Pues están las bibliotecas o están los libros digitales, los libros que puede uno bajar en internet. Yo mismo subo algunos de mis libros gratuitos también ahí en mis redes sociales. Los subo gratuitos para que mis lectores los bajen y pues no pongan pretexto de que mis libros son caros, ¿no? Por ejemplo, este que tengo aquí de Diario Garabato, otro de mis libros, lo pueden bajar de forma gratuita, o sea, lo pueden encontrar en mis redes
Miren, aquí están las ilustraciones, están muy padres. Miren, para que se animen. Entonces, ese no van a pagar nada por leerlo, lo van a leer de forma gratuita. Entonces, no hay pretexto, pueden acercarse a los libros de forma diferente y buscar un tema que les apasione. Si a ustedes les gusta el terror, busquen de terror. Si a ustedes les gustan de aventuras, busquen libros de aventuras. Si les gusta, pues, ¿qué más? Los animales, pues buscan libros sobre animales. Bueno, muchas gracias. Fue un gusto en conocerte y pues gracias por la entrevista. No, pues igualmente, también fue un gusto conocerte. Pues cualquier cosa, aquí estoy. Muchas gracias por la entrevista. Me gustó muchísimo lo que me preguntaste. Y pues espero seguir en contacto contigo y con todos mis lectores. Sí. Muchas gracias. Adiós. Adiós, bye.